Es un gusto presentar al doctor Jacob Licea Rodríguez, quien presentará su plática Microscopía de hoja de luz láser y termoplastía, aplicaciones en biofotónica. El doctor Licea Rodríguez es doctor en Ciencias por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE, en donde se graduó en 2014. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Ciencias Fotónicas, ICFO, de Barcelona, España, de 2014 al 2016. Se desempeñó como investigador del Programa de Investigadoras e Investigadores por México del CONAHCYT en el CICESE del 2017 a septiembre de 2023. En octubre de 2023 se incorporó como PTC en el CICAP. Ha publicado 15 artículos de investigación científica en revistas indexadas y 9 artículos en memorias de congresos indexados. Fue miembro del Consejo del Programa de Posgrados del Departamento de Óptica del CICESE y organizador de diversas ediciones de la Escuela de Verano en Óptica y Optoelectrónica. Sus actividades de investigación se enfocan en el área de biofotónica, particularmente en la implementación de técnicas de microscopía óptica lineal y no lineal para el estudio de muestras biológicas y materiales nanoestructurados, así como en termoplasmónica para aplicaciones biomédicas. La conferencia del doctor Licea Rodríguez versará en las áreas de biología y medicina. Explicará diversos procesos dinámicos que requieren ser visualizados de manera tridimensional y con alta resolución espacio-temporal. La microscopía de fluorescencia de hoja de luz láser, LSFM por sus siglas en inglés, es una técnica de microscopía que ha tomado gran relevancia en este tipo de estudios. En esta plática se mostrarán resultados de diversas muestras de interés biológico obtenidas con un sistema implementado de LSFM. Además, se mostrarán los resultados de un proyecto interdisciplinario de termoplasmónica para el tratamiento de cáncer basado en la liberación de fármacos utilizando nanogeles termosensibles mediante un proceso activado por luz. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Licea Rodríguez. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctora Marisol, por la invitación y por la presentación. Entonces, pues bueno, ya como la doctora Marisol ya comentó, pues básicamente les voy a hablar sobre microscopía de hoja de luz láser y termoplasmónica. Entonces, el contenido de la charla, pues básicamente consiste pues, en una pequeña introducción. Les hablaré un poco sobre lo que es la microscopía de hoja de luz láser, en lo que hemos estado trabajando en torno al tema de termoplasmónica y pues bueno, algunas conclusiones, ¿no? del trabajo. Entonces, pues bueno, como seguramente pues ya la mayoría de nosotros en algún momento hemos tenido contacto directo y si no, pues bueno, al menos sabemos que pues existen, digamos, microscopios, ¿sí? Diferentes tipos de microscopios que básicamente pues se utilizan para pues observar estructuras que pues nuestro ojo no es capaz de resolver. ¿Okay? Entonces, pues básicamente aquí les muestro, digamos, un diagrama en el cual pues, básicamente en este rango está lo que es la microscopía óptica. ¿Okay? Entonces, con este tipo de microscopía óptica, pues podemos observar objetos del orden de hasta una o media micra. Entonces, básicamente dentro de este rango, pues están lo que son las células y bacterias. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que es la microscopía óptica, pues se utiliza bastante en el que es estudio de organismos y células vivas. Sin embargo, ya si se requieren observar objetos ya mucho más pequeños, entonces pues ya se hace uso de lo que es la microscopía electrónica. Pero lo que es la microscopía óptica, pues básicamente pues, está en este rango, en el rango de las células y bacterias. Entonces, pues bueno, existen diferentes técnicas de microscopía óptica. Sí, estas son algunas de ellas, por ejemplo, están las de superresolución, está la de Raman, la confocal y la fotónica. Este tipo de microscopías se les conoce como técnicas de microscopía de barrido láser. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente lo que se hace es que se tiene una fuente láser, ¿sí? Y este láser o esta luz que emana este láser de alguna manera se escanea sobre el plano de la muestra que se desea observar. ¿Sí? Entonces, pues ya después hay un sistema de formación de imagen, la cual justamente lo que hace pues es ir colectando la señal que va emanando del barrido láser. Entonces, de esta manera pues se genera una imagen.
¿sí? Entonces, por eso son técnicas de barrido láser, porque básicamente la imagen pues, se va generando punto a punto conforme se va haciendo este escaneo de la muestra. ¿Ok? Entonces, de ahí el nombre. Sin embargo, pues existe otro tipo de técnica. De hecho, este tipo de técnica no tiene mucho, a unos 15, 12 años más o menos que empezó a surgir, que se llama microscopía mediante una hoja de luz láser, o light sheet microscopy en inglés. ¿Okay? Y es básicamente lo que les quiero hablar, ¿no? Entonces, pues una explicación sencilla, digamos, de cómo funciona esta técnica, pues es simple, ¿no? Básicamente, imagínense que nosotros tenemos el objeto, el cual queremos observar, ¿sí? Que en este caso pues, puede ser un microorganismo, puede ser una célula, y de alguna manera, entonces nosotros hacemos incidir un plano de luz sobre esa muestra. ¿Okay? Entonces, ponemos una cámara, digamos, de manera perpendicular y tomamos y capturamos la foto. Entonces, la foto que va a grabar esta cámara, pues básicamente solamente será la imagen del plano que está iluminando. ¿Okay? Entonces, si después iluminamos un segundo plano y tomamos otra foto, entonces vamos a tener la foto del segundo plano. Y así sucesivamente, si vamos iluminando y adquiriendo las imágenes de los diferentes planos que vamos iluminando, entonces pues, vamos a tener un conjunto de imágenes, ¿okay? De los diferentes planos. Ahora, este conjunto de imágenes después las podemos, digamos, de alguna manera juntar para hacer una reconstrucción tridimensional del objeto de interés. ¿Okay? Entonces, de hecho, el principio de prueba en objetos milimétricos pues, es bastante simple. De hecho, es un proyecto que se realizó en una edición de la Escuela de Verano en óptica y electrónica y en CICESE, que básicamente pues, consistió en que los muchachos lo que hicieron fue tomar este tipo de pisapapeles e hicieron proyectar este plano de luz sobre la muestra en los diferentes planos. Y después lo que hicieron fue colocar una cámara en esta posición y fueron tomando las fotos de los diferentes planos. ¿Okay? Entonces ellos al final lo que obtuvieron pues, fue un conjunto de imágenes de los diferentes planos que fueron eliminando. Y al final pues, lo que tienen pues, es una reconstrucción del objeto que está aquí. ¿Okay? Entonces esta señal básicamente pues, es debido a la luz esparcida por este tipo de estructuras que están en estos papeles. ¿Okay? Y hicieron pues, bueno, otro tipo de ejercicios, por ejemplo pusieron un vial de agua y pues bueno, hicieron su reconstrucción tridimensional mediante esta técnica. ¿Sí? Pusieron otro pisapapeles que tenía lo de la Torre Eiffel, y entonces básicamente pues, lo que hicieron pues, fue la reconstrucción tridimensional de esa Torre Eiffel. Pero bueno, pues esto fue el principio de prueba para objetos milimétricos, ¿verdad? Pero recuerden, en un principio les dije que la microscopía pues, básicamente se utiliza pues, para objetos básicamente a escalas micrométricas. ¿Sí? Ahora ya en realidad ¿cómo se implementa este tipo de iluminación de hoja de luz? Pues hay dos maneras de cómo hacerlo. Una es usando una lente cilíndrica. ¿Okay? Seguramente en algún momento en nuestra infancia usamos este experimento de utilizar la lupa y quemar papelitos. ¿Okay? Entonces básicamente lo que hace esa lente esférica pues es que la luz que colecta pues la concentra en un punto. ¿Sí? En este caso, este tipo de lente, que es lente cilíndrica por su geometría, pues básicamente la luz que va a pasar a través de ella, pues no la va a enfocar en un punto, sino en un plano, ¿sí? En el cual entonces pues va a generar lo que es esta hoja de luz. ¿Sí? Entonces esta es una manera de cómo generar la hoja de luz, y a esta modalidad se le llama espejo. ¿Okay? Entonces, las ventajas de utilizar este tipo de técnica de microscopía de hoja de luz, pues es básicamente que pues tenemos seccionado óptico, y con seccionado óptico me refiero a que podemos estar tomando las imágenes en los diferentes planos a diferentes profundidades de la muestra. ¿Okay? Entonces, la adquisición pues, es muy rápida comparado con la microscopía de barrido láser, porque en la microscopía de barrido láser, pues para obtener la imagen de un plano, pues tenemos que hacer el escaneo de todo esa área. Mientras que aquí, pues básicamente, pues como estamos proyectando la hoja de luz en ese plano, pues la captura de la imagen de ese plano pues, es instantánea. Y va a depender entonces de la velocidad de captura de nuestra cámara. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues es más rápida, ¿no? Y pues bueno, se pueden visualizar muestras relativamente grandes, cosas que por los microscopios a veces comerciales, pues ahí es un poco complicado, ¿no?
Y bueno, hay otra manera de cómo generar esa hoja de luz, que es mediante barrido láser. ¿Sí? ¿En qué consiste? Pues básicamente, en lugar de utilizar lo que es una lente cilíndrica, pueden utilizar una lente convencional o un objetivo de microscopio. ¿Sí? Entonces, lo que este sistema de colección vería sería, pues entonces, el haz enfocado de esta manera. ¿Okay? Ahora, si este haz lo escaneamos de manera muy rápida en esta dirección, entonces lo que vamos a tener, pues es una hoja de luz. ¿Okay? Ahora, este escaneo, pues debe de ser mucho más rápido que la velocidad de captura de la cámara. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues la cámara pues vería en todo caso, pues esta hoja de luz. Y este escaneo pues se hace con un tipo de espejos que se le llaman espejos galvanométricos, ¿sí? Que son espejos que están montados en motores servo, los cuales pues se escanean muy bien. ¿Okay? Entonces, esas son las dos maneras de cómo generar una hoja de luz láser. Ahora, pues, ¿qué es lo que realmente se detecta en este tipo de microscopía? De hecho, se le conoce como microscopía de fluorescencia de rayos láser, porque básicamente lo que hacemos es que, de alguna manera, las muestras que se van a observar, o que se requieren observar, pues deben de estar teñidas con marcadores fluorescentes, con proteínas fluorescentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues básicamente, supongamos que el fluoróforo está en un estado de energía base y ese fluoróforo lo iluminamos con luz, por ejemplo, una amplitud de onda con luz en el azul. Entonces, ese fluoróforo va a absorber esa luz y pues va a saltar a un nivel de energía superior. ¿Ok? Entonces, esto está asociado con lo que se le conoce como el espectro de absorción del fluoróforo y de la proteína fluorescente. Que el espectro de absorción pues tiene una geometría de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente, si lo que se requiere es excitar este fluoróforo justamente alrededor del máximo de lo que es el espectro de absorción. ¿Okay? Entonces, después va a haber aquí un tiempo de relajamiento y el fluoróforo lo que va a hacer es pasar a un estado de energía menor y luego después pues va a regresar a su estado base. ¿Okay? Entonces, al regresar a su estado base, pues se va a liberar esa energía en forma de foco, ¿sí? Cuya amplitud de onda, pues de hecho va a ser mayor que la amplitud de onda incidente. Entonces, para todo fin práctico, si iluminamos nosotros este tipo de proteína fluorescente con luz azul, esta proteína fluorescente pues va a emitir luz en el color verde. ¿Okay? Eso es lo que es el efecto de fluorescencia, ¿no? Y pues bueno, obviamente ya cuando tenemos este tipo de fenómenos, pues tenemos que usar un tipo de filtro en la parte sobre todo de la detección, pues básicamente para quedarnos solamente con la señal que está emitiendo el fluoróforo y eliminar el remanente de la excitación. ¿Okay? Entonces, pues existe una amplia gama de este tipo de proteínas fluorescentes. ¿Sí? Entonces, la más común es la proteína verde fluorescente y hay otra que es la proteína roja fluorescente. ¿Sí? Entonces, cada uno de este tipo de proteínas fluorescentes pues tiene su espectro de absorción y de emisión. Entonces, dependiendo de esas características, pues es el tipo de iluminación que se va a utilizar. ¿Okay? Entonces, de hecho, este tipo de marcadores pues, se utilizan bastante en el área de biología, porque básicamente para poder observar, digamos, algún tipo de células o algún tipo de estructura dentro de un organismo, pues lo que se tiene que hacer es que esas estructuras que se quieren observar, pues se tienen que teñir con algún tipo de proteína fluorescente. Para de esa manera, entonces, ver la señal solamente de esas zonas que están marcadas o que son de interés. Entonces, pues bueno, aquí no me quiero detener tanto, pero realmente, pues este es ya el sistema de microscopía de la luz ya como tal, que de hecho esto lo implementamos hasta allá en el info. Y básicamente, pues bueno, aquí lo que hicimos fue utilizar luz de un láser infrarrojo, de un láser pulsado, ¿sí? Titanio zafiro, cuyo espectro está en 860 nanómetros, y lo hicimos incidir en un cristal de generación de segunda armónica. Aquí, para no entrar tanto detalle, básicamente este cristal lo que hace es que esta luz, a la salida de este cristal, pues va a tener la mitad de la amplitud de onda. Es decir, si tenemos aquí luz infrarroja, después del cristal vamos a tener luz en el azul. ¿Okay? Y entonces a este tipo de iluminación, pues nosotros le llamamos gaussiana y lineal. Lineal por la parte del color azul.
¿ok? Y también, pues bueno, tenía la modalidad de utilizar directamente la luz infrarroja para hacer una excitación entonces no lineal, a lo cual le llamamos así los PDCB digamos, no lineal, ¿ok? Y bueno, después integramos aquí unos par de elementos ópticos un poco para modificar el perfil de láser. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues tenemos Access Bezel también para el caso lineal, que es cuando utilizamos la luz en el azul, y también pues cuando utilizamos la luz directamente del infrarrojo, pues tenemos esta modalidad. Entonces, digo, ya así, ya completamente, pues este esquema, bueno, el arreglo experimental del microscopio óptico, pues se ve de esta manera, ¿no? Entonces, pues fue un sistema, digamos, dual que podíamos intercambiar entre diferentes tipos de excitaciones y de polaridades. Entonces, pues ya una vez construido el microscopio, lo que hicimos pues fue utilizar muestras biológicas, sí, pues ya para usarlo, ¿no? Una de ellas pues fue este nemátodo que se llama C. elegans, sí, que básicamente es un organismo modelo que utilizan bastante en el área de biología, sí. Entonces, este nemátodo que utilizamos, pues una de sus características es que fue modificado genéticamente para expresar una proteína fluorescente en lo que es solamente la parte de la faringe. ¿Okay? Entonces, pues bueno, pusimos este tipo de muestras en nuestro microscopio y pues estas son las imágenes de dos tipos de modalidades, ¿sí? que estuvimos obteniendo. Entonces aquí lo que hicimos obviamente básicamente fue estar adquiriendo imágenes de los diferentes planos de esta faringe y al final con ese conjunto de imágenes pues obtuvimos lo que es ya la imagen tridimensional, que es esa que estoy mostrando. Entonces aquí el paso en profundidad pues fue de 2 micras, es decir, cada 2 micras estuvimos tomando imágenes en profundidad. Sí, por ejemplo, otro ejemplo, aquí creo que no se alcanza a ver, pero fue en vivo. De hecho aquí son dos gusanos y aquí lo que hicimos fue incidir esa hoja de luz sobre la parte de la faringe y pues vean, ¿no? O sea, ahí está lo que es la señal de fluorescencia. Sí, obviamente pues esa señal pues es debido a que la faringe pues tiene ese marcado fluorescente. Ok, de lo contrario pues obviamente no podríamos ver nada. Sí, y pues bueno, esto también usando las 4 modalidades, pues bueno, ahí también fuimos capaces de ver pues varios gusanitos ahí a la vez. Sí, otro tipo de muestras que también se utilizaron con este sistema, pues fueron esferoides del tumor multicelular, que básicamente son modelos tridimensionales que se utilizan para la cuestión de proliferación en células cancerígenas. Sí, entonces obviamente pues este tipo de esferoides pues fueron marcados con este tipo de proteína fluorescente, la Cherry. Sí, y de hecho pues estas muestras fue del grupo de Lorenzo de Francia. Y pues bueno, estas son las imágenes ya que se obtienen de ese tipo de esferoides, ¿no? Con las diferentes modalidades del microscopio. Entonces pues podemos ver básicamente digamos estructuras no solamente de la parte de la superficie, sino de estructuras también internas. Okay, entonces pues fue una de las modalidades, ¿no? Otra versión de este tipo de microscopio también se implementó en CICESE, que básicamente la diferencia de este sistema con respecto al anterior fue que en este sistema pues integramos 3 líneas láser, ¿sí? Y estos láseres de alguna manera los sincronizamos con la cámara para entonces de manera simultánea, bueno, de manera consecutiva, en una misma muestra, pues poder excitar 3 diferentes fluoroportadores. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de ellos. ¿Sí? Esta es una muestra de neurospora crasa, que básicamente es un hongo filamentoso, el que trabaja el grupo de la doctora Michelle Riquelme, del Departamento de Microbiología de CICESE. Entonces, ellos esta muestra la tiñeron. Entonces, por ejemplo, lo que es la pared celular, le pusieron este tipo de marcador, fue un tipo de dye. ¿Sí? Luego los microtúbulos los marcaron con GFP y los núcleos con la proteína RFP. ¿Sí? Entonces, esta muestra pues, se estudió con este sistema y pues podemos ver básicamente, digamos, la información de las diferentes estructuras, ¿sí? De las diferentes proteínas. ¿Sí? Entonces, con este sistema se puede visualizar, digamos, muestras que tengan diferentes marcadores fluorescentes, ¿sí? De manera, digamos, consecutiva, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de ello, ¿no? Y pues bueno, se pueden hacer algunos seguimientos de dinámicas, por ejemplo, de los núcleos, cuando avanzaban dentro de esta isla y cosas por el estilo. ¿Sí? Este es otro tipo de muestras que se utilizó, que básicamente son peripecios también de neurospora crasa, que básicamente, digamos, es como la semilla de donde emana este tipo
de neurospora clasa, ¿no? Que es como un tipo de ramificación. Entonces aquí lo que estamos viendo pues son las imágenes de los diferentes planos a diferentes profundidades. ¿Sí? Y pues ya aquí vemos lo que es la reconstrucción tridimensional de la muestra. Esta es una imagen de campo claro, nada más como referencia, y esta es la imagen de máxima proyección de intensidad. Es decir, aquí lo que hicimos fue todas las imágenes de los diferentes planos la proyectamos en una sola. Y pues bueno, y entonces da ese aspecto de tridimensionalidad de la muestra. Ok, otro tipo de muestras también que estuvimos utilizando con este microscopio pues fueron cerebros clarificados de ratón, que básicamente este tipo de modelos los trabaja el grupo del doctor Ataújo Martínez Torres del Instituto de Neurobiología en Querétaro. Entonces a ellos lo que les interesaba pues básicamente era ver una zona del cerebro. Sí, que de hecho a ellos lo que les interesa estudiar es la displasia cortical, que es una maldeformación en una zona del cerebro, ¿sí? que está asociado con lo que son ataques de epilepsia. Entonces ellos lo que hacen pues es inducir de alguna manera mediante un fármaco que es mediante carnostina, inducen ese defecto y luego después lo que quieren es observar el efecto, ¿no? Sí, pero resulta que ellos inicialmente como lo hacían era que tenían lo de la zona de interés del cerebro del ratoncito y hacían básicamente rebanadas físicas mediante un microtomo. Sí, entonces hacían la rebanada física, iban y la observaban al microscopio. Luego hacían la segunda rebanada y iban y la observaban al microscopio. Pero pues bueno, al ser cortes de manera física, pues les inducía ciertos daños a la muestra. Entonces lo que hicimos, pues básicamente es, estas muestras las pusimos en nuestro sistema y pudimos obtener entonces las imágenes tridimensionales. Es decir, nosotros hicimos un seccionado pero óptico, no físico, en los diferentes planos. Sí, y pues eso les gustó bastante a ellos y de hecho pues hay unas publicaciones ya en ese tema. Sí. Entonces, pues bueno, eso es referente a lo que es la microscopía de hoja de luz, ¿no? Ahora quiero hablarles sobre algo también que hemos estado trabajando en referencia a lo que es la parte termoplasmónica. ¿Sí? Y pues, ¿qué es esto? Pues básicamente, pues aquí lo defino en estos dos líneas, ¿no? Que es utilizar las propiedades plasmónicas de nanopartículas metálicas para inducir efectos térmicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, entonces, básicamente cuando la luz interacciona, digamos, con estructuras cuyas dimensiones son menores a la amplitud de onda de la luz, es decir, tamaños menores a los 200 nanómetros. ¿Sí? Entonces resulta que en ese caso las propiedades de estos materiales son diferentes a cuando se tienen el material en bruto. ¿Okay? Entonces, pues básicamente cuando en este tipo de fenómeno lo que tenemos pues son lo que se llaman plasmones de superficie localizados, que básicamente pues son resonancias plasmónicas que son como picos de absorción. ¿Okay? Y esos picos de absorción o resonancias plasmónicas pues van a depender pues de la composición, del tamaño, de la geometría de la nanopartícula, etc. Pero aquí lo interesante es que la absorción de esas resonancias sí inducen efectos térmicos que de hecho esos son bastante útiles para diferentes aplicaciones. Entonces esto es lo que les estaba diciendo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí en esta solución tenemos soluciones corporoidales de nanopartículas de plata de diferentes diámetros. Entonces, pues vean la coloración, cómo va a cambiar o va a ser diferente dependiendo del tamaño de la nanopartícula, aún siendo del mismo metal de plata. Sí, entonces adquieren diferentes coloraciones y eso justamente tiene que ver con las propiedades de esa resonancia plasmónica que mencionaba. ¿Sí? La cual, pues obviamente el color pues dista mucho, digamos, del color del material ya en bruto. ¿Okay? Lo mismo para el caso de nanopartículas de oro. Por ejemplo, aquí estos son nanotetrápodos de oro, que es básicamente algo como el análogo a una piñata. ¿Sí? Y pues tenemos también nanobarras, ¿no? de oro con estas resonancias plasmónicas y pues vean, el color pues es muy diferente al color del oro ya en bruto. ¿Okay? Entonces, pues vaya, este tipo de características pues tiene que ver justamente con lo que son las resonancias de los plasmones localizados en la superficie. Y de hecho este efecto está presente, por ejemplo, en este tipo de fenómenos.
¿sí? Resulta que, por ejemplo, en esta copa de Epicuro, que de hecho está ahora en un museo en Londres, ¿sí? Resulta que es muy curioso porque depende de cómo sea iluminada, pues adquiere un color diferente, ¿sí? Es decir, si se ilumina, digamos, desde el interior, ¿sí? Tiene un color diferente a que si la iluminación está fuera. Y entonces, pues esto, obviamente, pues en su época, pues los romanos no, veían este efecto, pero pues no entendían qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pues resulta que justamente los alfareros, quienes construyeron esta copa, ¿sí? Después se supo que el material que estuvieron utilizando, pues fue de una zona donde había una mina de oro y de plata. Entonces, de alguna manera, el material se contaminó con nanopartículas de oro y plata, y pues sin darse cuenta, pues se obtuvo esto. Entonces, este efecto de epicroísmo básicamente es por la incrustación que tienen de nanopartículas de oro y de plata. ¿Sí? También ese tipo de fenómenos pues, se da en algunos vitrales de algunas catedrales medievales. ¿Sí? Seguramente han entrado por ahí algún tipo de catedral y han visto pues, los vitrales pues, de diferentes coloraciones. Pues algunos de ellos tienen que ver porque justamente pues, tienen nanopartículas de oro y de plata incrustadas, entonces pues ese tipo de nanopartículas pues es el que les da este efecto de coloración. ¿Sí? Entonces, pues bueno, estos son algunos de los ejemplos de este tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno, ya adentrando digamos en la parte de aplicaciones, pues realmente lo que se puede utilizar este tipo de nanopartículas es para hacer un calentamiento que le llamamos localizado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, por ejemplo, estos son las resonancias de estos dos tipos de nanopartículas. Ahora, ¿qué pasa si iluminamos nosotros con un láser con luz justamente a la longitud de onda cercana al máximo de esa resonancia de absorción? Pues lo que va a hacer es que estas nanopartículas va a absorber esta luz y esta energía la va a disipar en forma de calor. ¿Ok? Entonces, para todo fin práctico tenemos como nanofuentes térmicas. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo pues, fue iluminar estas nanopartículas con este láser de 785 nanómetros a una potencia de 500 miliwatts y pues vean, pues se logra un incremento de temperatura del orden de 25 grados. ¿Sí? Pasamos de 25 grados a alrededor de 50 grados. ¿Sí? Y eso es por el efecto de la absorción de estas resonancias de estas nanopartículas. ¿Sí? Y obviamente pues, en el caso que no tenemos este tipo de nanopartículas, que es en el caso del agua, pues no hay incremento de temperatura, ¿no? Porque pues, el agua no tiene este efecto de absorción. ¿Okay? Entonces, pues bueno, la idea es utilizar entonces ese tipo de fenómeno para cuestiones de terapia fototérmica plasmática. ¿Okay? Ahora, ¿qué es este tipo de terapia? Pues básicamente aquí en este cuadro se define, ¿no? Lo que es ese concepto. ¿Sí? Entonces, pues de alguna manera es tener algún tipo de nanopartícula. ¿Sí? Y también algo interesante es que este tipo de nanopartícula pues debe de estar funcionalizada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que va a estar funcionalizada? Pues básicamente que tiene que tener adheridos ciertos tipos de ligandos que sean afines a la zona que se desea transportar. ¿Okay? Entonces, una vez que se tienen esas nanopartículas funcionalizadas, pues se suministra, ¿sí? En este caso pues al ratoncito vía intravenosa, y pues lo que va a pasar es que estas nanopartículas, pues este anticuerpo solamente va a reconocer la parte tumoral. ¿Sí? Entonces al inyectarlas, pues la mayoría de ellas pues, se va a pegar solamente en la parte del interés. Si no estuviesen funcionalizadas, entonces pues andarían ahí por todos lados. ¿Sí? Pero esta funcionalización justamente lo que hace es pues, pegarse a la zona de interés. ¿Okay? Entonces una vez están depositadas esas nanopartículas en la zona de interés, lo que se hace pues es se irradia con la longitud de onda apropiada, de tal manera que entonces esas nanopartículas van a absorber esa luz y van a inducir un calentamiento local solamente en esta zona. Ahora, ¿qué pasa si ese incremento de temperatura es mayor, por ejemplo, a 43 o por arriba de los 45 grados? Entonces, pues básicamente lo que va a suceder es que va a haber muerte celular por hipertermia. ¿Sí? Y solamente entonces esa muerte celular pues va a ser solamente de la zona donde están las nanopartículas. Si las zonas donde no están nanopartículas, pues ahí no va a haber absorción, por lo tanto no va a haber daño. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues va a ser un daño bastante localizado. ¿Okay? Entonces, esta es una alternativa de terapia,
¿sí? A diferencia, por ejemplo, de otro tipo de terapias como la quimioterapia, en la cual pues, básicamente inyectas el fármaco, pero pues ataca a las células malas, pero también ataca a células adyacentes sanas, y pues ahí los efectos, pues ya la mayoría lo saben, ¿no? Hay efectos secundarios. En este caso, pues como es bastante localizado, pues solamente dañaría entonces la zona de interés. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, de hecho, hemos estado trabajando en un proyecto multidisciplinario, el cual básicamente el objetivo general pues, es implementar una técnica multidisciplinaria para el tratamiento del cáncer basada en liberación de fármacos por nanogeles por un proceso activado por luz. Entonces, pues realmente este es un proyecto bastante ambicioso, ¿sí? En el cual pues básicamente está colaborando el grupo de química liderado por el doctor Ángel Licea del Instituto Tecnológico de Tijuana. Está un grupo de microbiología también, bajo la supervisión del doctor Alexei Licea y la doctora Joana Bernaldez del Departamento de Innovación Biomédica. Y pues bueno, estamos también por la parte de física, pues el doctor Eugenio Méndez y yo. ¿Sí? Ahora, el objetivo general de este proyecto, pues básicamente se resume en este esquema. ¿Okay? Que básicamente, ¿en qué consiste? Pues bueno, la idea es entonces utilizar este tipo de nanogeles, que básicamente son hidrogeles, que son hechos constituidos por dos diferentes tipos de polímeros. Uno es el N-vinilcloralactama y el otro es el polietilenglicol. Okay, entonces, con esta combinación, pues se sintetiza este tipo de nanogel, y de hecho, este tipo de polímero, pues le da la propiedad de que sea termosensible, es decir, que responda a temperatura. Y después, pues bueno, se le añade esta otra parte que es vinilcloralactama, que básicamente esto lo que hace es de alguna manera sintonizar la temperatura a la cual va a responder ese nanogel. Entonces, ya que se tiene, digamos, ese nanogel, el siguiente paso pues es encapsular dentro de este nanogel el fármaco junto con nanopartículas metálicas. ¿Okay? Entonces este fármaco es el que se desearía entonces que llegue a la zona de interés, a la zona temporal. ¿Okay? Entonces una vez ya encapsulado el fármaco y las nanopartículas, pues lo que se hace es irradiar a la longitud de onda adecuada. Entonces al irradiar a la longitud de onda adecuada, estas nanobarras de oro van a absorber esa luz y por lo tanto entonces va a inducir un calentamiento local en esta nanogel. Entonces este incremento de temperatura dentro de la nanogel lo que va a hacer es que este nanogel responda y libere entonces el fármaco en la zona de interés. ¿Okay? De hecho lo que les comento es bueno, siempre que muestro esto les digo, este nanogel es el análogo a una esponja. ¿Okay? De hecho este nanogel, algo importante es que tiene lo que se le llama su temperatura de transición, que es a la temperatura a la cual va a responder. Entonces, a temperaturas por debajo de esa temperatura de transición, el nanogel lo que hace es que se hincha. ¿Sí? Es como el análogo a una esponja, ¿no? Y entonces al hincharse, pues puede encapsular este líquido, de manera particular fármaco. Entonces, y a temperaturas mayores, sí, lo que hace es que este nanogel se comprime. Entonces, al comprimirse, lo que hace pues, es que va a expulsar lo que tiene este veneno. Okay, entonces, la idea que con estas nanopartículas pues, es que justamente se incremente la temperatura por arriba de esta temperatura de transición para que entonces el nanogel se comprima y libere lo que tiene en su interior. Okay, entonces, de hecho, aquí en este esquema se resume lo que es el objetivo de ese proyecto. Ahora, como les decía, pues es un proyecto bastante ambicioso. De hecho, justamente este año pues ya terminó, pero pues seguimos trabajando en esa línea. Y pues bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues básicamente lo primero que se hizo pues fue sintetizar las nanobarras estas de oro y los nanogeles. Y también pues bueno, se cargaron las nanobarras dentro de estos nanogeles. De hecho, pues ese fue parte del trabajo de tesis de maestría de Jesús Manuel Ortega Salazar. Después, ya una vez caracterizado lo que fueron las nanobarras de oro y los nanogeles, bueno, mientras se activa les voy platicando, ¿no? Entonces la primera etapa consistió justamente en sintetizar las nanobarras de oro y cargarlas dentro de los nanogeles. ¿Okay? Y entonces ya una vez hecho eso, ya lo que hicimos pues fue utilizar ya esos nanogeles cargados,
¿sí? Pero ya en líneas celulares. ¿Sí? Entonces se hicieron ya experimentos in vitro en unas líneas celular de cáncer de pulmón. ¿Sí? Hicimos entonces los experimentos correspondientes. De hecho, pues eso fue justamente la tesis, otra tesis de maestría de otra chica, ¿no? De Lady Power. ¿Okay? Entonces, pero ya ahí entonces hicimos ya esos experimentos. ¿Okay? Sin embargo, pues lo que sí nos dimos cuenta fue que, pues sí, efectivamente estaban funcionando, pero no era tan eficiente como esperábamos. ¿Okay? Y esto fue básicamente porque los nanogeles que se utilizaron, la temperatura esta de transición, pues estaba en 38.5 grados. ¿Okay? Pero resulta entonces, creo que ya encendió, ¿eh? Sí, entonces ahí resulta que si bien la temperatura de transición de estos nanogeles fue de 38.5 grados, ¿sí? Pero vimos que entonces, ahí justo. Entonces lo que se dio, entonces lo que les comentaba, estos son ya los experimentos de viabilidad celular. ¿Sí? Aquí pusimos el puro nanogel, con lo cual estamos comprobando que básicamente el nanogel es biocompatible, es decir, el puro polímero no está afectando a las células. Y lo interesante es aquí en este par de gráficos, en el cual ya teníamos los nanogeles cargados con la doxorubicina, que es el fármaco que se está utilizando, y la nanobarra. Y aquí está, digamos, esta parte es sin irradiar y esto es irradiante. ¿Sí? Entonces, si bien cuando se irradia hay un ligero decremento en la viabilidad, es decir, muerte celular, pero pues no fue el otro. Lo que hubiésemos esperado es que realmente la viabilidad celular pues, casi tendiera a cero, es decir, que hubiese habido muerte celular por el efecto del fármaco. Pero resulta que no fue así. ¿Sí? Y eso, pues justamente, tuvo que ver con esto que les mencionaba de la temperatura de transición de los nanogeles, que en este caso fue de 38.5 grados. Pero resulta que pues, estas células, al ser células vivas, pues las tenemos que mantener a 37 grados. ¿Sí? Y justamente, pues este nanogel a 37 grados ya empezaba a liberar ese fármaco, aún sin irradiar. Entonces, por eso no pudimos ver bien la diferencia entre cuando no eran irradiados y cuando eran irradiados. ¿Sí? Eso fue lo que aprendimos, digamos, de este experimento, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se está haciendo de hecho, entonces ahora es sintetizar estos nanogeles, pero ahora con una temperatura de transición, de hecho, del orden de los 40 grados. ¿Sí? De tal manera que entonces a 37 grados, que es la temperatura en la que mantenemos las células, pues no haya el efecto de liberación. ¿Sí? Entonces la idea es repetir estos mismos experimentos, ¿sí? Con este tipo de nanogeles, entonces ahí sí esperamos que ya la diferencia de viabilidad pues, sea bastante notoria cuando se irradian los sistemas. Okay, entonces de hecho esa es la parte en la que se está actualmente trabajando y también, digamos, la etapa ya final, y la cual pues bueno, todavía falta por hacer esa parte, pues es funcionalizar estos nanogeles. ¿Sí? Entonces, digamos, la idea es funcionalizar estos nanogeles con un tipo de anticuerpo específico, de tal manera que entonces reconozca solamente la zona de interés, que era lo que decíamos que también es bastante importante. Entonces, en este caso, lo que se pretende es funcionalizar estos nanogeles con este tipo de anticuerpos, ¿sí? Que son básicamente anticuerpos de tipo que este tipo de anticuerpos pues los trabaja el grupo del doctor Alex Eguicea en el Departamento de Innovación Biomédica. Entonces, pues la idea es, ya una vez teniendo estos nanogeles con esos anticuerpos, entonces ya ahora sí hacer los experimentos, pero ya en vivo. ¿Sí? Y de hecho, pues es la parte que falta, y creo que es también la parte más, como dice, más challenge, que tiene un mayor retorno en esa parte. Pero pues bueno, como les comento, aunque este proyecto, digamos, ya finalizó, digamos, la parte de la financiación, pero de todas maneras se sigue en esa línea, ¿no? Con el grupo de química y de biología, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para concluir, más que a manera de conclusiones, pues básicamente lo que quiero mencionar es que pues la primera parte que vimos que fue lo de la microscopía de luz láser, pues es una técnica, digamos, bastante buena pues para estudios de diferentes sistemas biológicos, ¿no? Y pues no, para el caso de la terapia fototérmica, pues es una alternativa, ¿no? Que es bastante, que promete
ser bastante buena para el tratamiento de cáncer, ¿no? Pero pues bueno, aún todavía falta trabajo por hacer en esa dirección, ¿no? Y pues bueno, ya finalmente pues obviamente pues, siempre estamos abiertos a la parte de la colaboración, ¿no? Y ya nada más para terminar, pues bueno, los colaboradores que han estado involucrados en este trabajo pues ha sido el doctor Israel Rocha y el doctor Efraín Méndez por parte del departamento de óptica, la doctora Melchia Riquelme y el doctor Alexei Licea de lo que es la división de biología experimental. El doctor Ángel Licea pues, es el líder del grupo de química en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Sí, el doctor Pablo Loza, pues bueno, con él estuvimos trabajando allá en el IFO en la implementación de este microscopio de hojas de láser. Doctor Ataújo Martínez del Instituto de Neurología, y bueno, con el doctor Eric Puna también hemos estado por ahí trabajando, ¿no? Él está actualmente en la Universidad de California en Tijuana. Y pues bueno, desde mi parte pues, sería todo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues preguntas, ¿no? Una disculpa por preguntar primero y el último a la vez. Pero en la primera parte de su presentación, ¿el láser qué características tiene? Es un láser pulsado, ¿cierto? Ok, a ver, vamos a ver. En este sistema, sí. Sí, es un láser pulsado de titanio. Ok. 860 nanómetros. ¿Y la potencia es solo el oscilador o está amplificado? No, es solamente el oscilador, si no tiene ningún tipo de amplificador. En este caso, bueno, aquí no está, pero la potencia estuvo por ahí de los 300 milivolts. Potencia tranquila. O sea, ok, Sí, de hecho, para el caso de la excitación de fluorescencia por producción de dos fotones, de hecho estamos utilizando nada más como 100 miliwatts. Sí, claro. Como 100 miliwatts era suficiente. En el caso de excitación lineal, de hecho, con un par de miliwatts es más que suficiente. ¿Y la frecuencia es de como 80 MHz? Sí, la frecuencia de oscilación de esto fue de hecho de 90 MHz. 90 MHz. ¿Y el oscilador es comercial o sí, fue un de estos de mira del COVID. Sí, pero es obviamente sin amplificar. De hecho, para este tipo de experimentos no se requiere realmente pulsos amplificados. ¿Y la sonda qué es? ¿Es un fluoróforo específico o es el material que ustedes tomaron la imagen? Sí, no, de hecho, esta muestra es de Sieverans, digamos, ya son organismos modelos que ya se venden comercialmente. Sí, entonces, sí, esto ya viene marcados. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenía el marcador que se llama Camino, que se excita con 488 más o menos. Sí, solamente tenía marcado lo que es la parte de la pared. Pero hay muestras que tienen teñida, por ejemplo, la parte de las neuronas, la parte de los músculos, cualquier otra zona. En este caso particular, digo, para lo que queríamos era probar, digamos, el principio del programa microscopio, pues utilizamos este tipo de muestra cuya señal es bastante intensa. Sí, entonces, pero bueno, se puede utilizar para cualquier otro tipo de muestra, pero siempre y cuando, pues bueno, la proteína fluorescente que se utilice, pues podamos ser capaces de excitar hasta Claro. Una pregunta muy básica. Veo que está rotando, lo están haciendo que rote la polarización del láser, ¿cierto? No, o es un coinómetro. No, aquí de hecho la polarización del láser siempre la mantuvimos fue lineal. Aquí esto de la rotación, básicamente lo que hicimos pues fue adquirir las imágenes en profundidad en diferentes planos. ¿Sí? Entonces ya cuando tuvimos este conjunto de imágenes en los diferentes planos, después con un programa de procesamiento, pues hicimos la reconstrucción tridimensional. Y básicamente pues es lo que estamos viendo aquí. Entonces es un poco más complicado que lo que yo estaba diciendo. Sí. De hecho eso de polarización, eso en el caso de fluorescencia, digamos, no es tan importante, no tiene tanta influencia. Pero hay otros fenómenos ópticos, por ejemplo, en generación de segundo armónico, que de hecho hay un microscopio también de generación de segundo armónico, el cual sí es altamente dependiente de la polarización del láser. Sí, de hecho es técnica también complementaria utilizando fuentes de láser pulsados. Pero sí, en este caso mantuvimos simplemente la misma polarización lineal. ¿Y el detector cómo es eso es eso es algo bastante es un CCD, pero... Sí, es un CCD.
De hecho, aquí esta parte es bastante interesante porque, digamos, en este caso de esta muestra, la señal de fluorescencia pues era bastante grande, entonces no hay problema. Pero puede haber muestras cuya señal de fluorescencia sea muy débil. Entonces, en ese caso, debemos de tener que la cámara que están utilizando, pues primero, tenga una buena eficiencia cuántica en la longitud de onda de la señal. ¿Sí? Y por otro lado, pues que también lo que es la razón de señal arriba sea bastante bueno. Sí, este tipo de cámara que utilizamos fue una Simus, de Hamamatsu. Sí, este tipo de cámaras, de hecho, ya traen un sistema de enfriamiento interno y puedes también enfriarlas de manera externa para reducir justamente el ruido interno. ¿Sí? Y pues también una característica importante es la velocidad de cámara de captura, porque si quieres observar dinámicas muy rápidas, pues debes tener que la cámara también pues, capture de manera muy rápida para poder seguir esa dinámica. Sí, entonces esa parte sí es muy importante. Sí, bastante sofisticado. Sí, de hecho, esta es una parte, del sistema, esta es una de las partes más caras. Sí. Además, pues es óptica. Comparado con el costo de la cámara. Sí, adelante. Nada más, ya en la parte de la plasmónica, esta no es, yo lo conocía como terapia fotodinámica. Fotodinámica. Ajá. ¿Es un poco diferente o es el mismo principio, pero...? Es un poco muy diferente. Aquí esto es terapia fototérmica porque básicamente lo que se está haciendo es utilizar lo que es el efecto de calentamiento para inducir el daño. En el caso de la terapia fotodinámica es otro tipo de mecanismo. Si en aquel caso pues, tiene que ver con las cuestiones de radicales libres y de este tipo de cosas. Pero aquí simplemente el daño es por efecto térmico. Entonces la idea es llegar a tener temperaturas ¿sí? Donde pues, induzca muerte celular por hipertermia. Es decir, temperaturas por arriba de los 45 grados. Para tener un estudio. Sí, porque lo que me dio duda fue la temperatura del foco y la temperatura medida, sensible. El foco debe ser muchísimo más alto, ¿no? O sea, para que logre calentar o moverse. El punto en donde puede estar la nanopartícula. ¿Se refiere a esa? Sí, no, me refiero que aquí es, digamos, el monitoreo de la temperatura, no sé cómo lo hayan hecho, Okay. pero digamos del bulto. Sí. Entonces, a mí la incógnita es a qué temperatura de estar exactamente en la nanopartícula, debe ser súper alta, ¿no? Sí, eso es algo bien interesante. De hecho, te comento, aquí, como hicimos, realmente tienes mucha razón en ese sentido. Aquí, la medición de esta temperatura fue una medición de temperatura promedio. Entonces, lo que hicimos fue, midimos con un termopar, básicamente, incidíamos el láser en una cubeta hasta de cuarzo, donde teníamos esta solución, ¿sí? Y medíamos la temperatura, de hecho, era a 20 micras con respecto al foco de láser. Es decir, el termopar no estaba tocando directamente el láser, porque si no se desfaja. ¿Sí? Entonces, la temperatura que estamos midiendo, efectivamente, es la temperatura promedio. ¿Sí? Ahora, tiene mucha razón en ese sentido, pero esa es temperatura promedio. Ahora, realmente, ¿cuál es la temperatura de manera local en el nanogel por el número de nanopartículas que tengamos ahí? Sí, ahí sí se espera que sea bastante alta. Ahora, experimentalmente, de hecho, es algo que estamos pensando pues, cómo hacerlo de manera experimental. Lo que sí se está haciendo es hacer este tipo de mediciones, pero de manera teórica. De hecho, hay un postdoc que actualmente está trabajando, calculando la temperatura ya a estos niveles, pero de manera teórica. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que realmente el incremento de temperatura pues, tiene que ver con efectos colectivos. ¿Sí? Es decir, si tenemos, debemos de tener de hecho cierto número de nanopartículas para poder incrementar la temperatura, no sé, 3, 4, 5 grados. Sí, pero sí, efectivamente, lo que estamos haciendo de la medición de temperatura es temperatura que dista mucho de la temperatura, digamos, local. ¿Sí? Y esto es, de hecho, lo que estamos tratando de investigar. Ahora, aquí la idea es que realmente no sería necesario tener un incremento de temperatura de los 25 grados.
porque pues, las células en principio están a 37 grados. ¿Sí? Entonces, con que logremos subir esa temperatura por arriba, de hecho, a los 45 grados, que estamos hablando de un incremento de 7 grados, ya sería más que suficiente. ¿Sí? Entonces, es lo que estamos viendo, bajo qué condiciones ya de manera local podemos lograr esos aumentos de temperatura. Porque la única cosita que se me ocurre en el caso de que el foco, la temperatura focal en el sitio en donde incide e induce la cuestión térmica, quién sabe cuál temperatura será, pero debe ser altísima. Lo que me quedé pensando es que a la hora de aumentar en los alrededores del nanogel la temperatura, automáticamente también aumenta la difusión, y bastante. Sí. Entonces ese efecto también. Sí. De hecho, este chico de postdoctorado, Miguel Manzano, de hecho lo que está haciendo es no solamente calcular la temperatura alrededor de la nanopartícula, sino también una distancia dada. Y efectivamente lo que estamos viendo es que ya conforme nos vamos alejando de esa zona, pues sí, por efecto de difusión, pues sí, va bajando bastante la temperatura. Pero pues bueno, ya en la práctica realmente pues no tenemos un solo nanogel, ¿no? Sino tenemos una cantidad muy grande de ellos. Pero no se destruye el nanogel. No, de hecho ese es algo bien interesante. El nanogel a esa temperatura lo que hace es básicamente que se comprime o se expande. ¿Sí? Digamos, para dañar el polímero, pues sí se ocupará en temperaturas muchísimo muy altas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no es que se destruya el nanogel. Lo que sí va a pasar es que este nanogel, ya después de terminar su vida útil, pues la idea es que el organismo pues, lo deseche de manera natural. ¿Sí? Y pues bueno, eso, digamos, con los experimentos estos vimos pues, que son altamente biocompatibles, ¿no? Entonces en principio no generaría mayor daño al organismo. ¿Y el láser también es igual? ¿Pulsado? No, aquí en este caso el láser fue continuo, fue a 785 nanómetros continuo. De hecho, fue un láser con salida fibra, porque estos experimentos los tuvimos que hacer en un ambiente controlado en el área de biología. Entonces lo que hicimos fue llevar el sistema de radiación al área de biología, donde teníamos una campana de extracción, ¿sí? Para hacer ahí los experimentos. ¿Sí? Inicialmente empezamos a usar el dinero zafiro, pero pues en el traslado se contaminaban las muestras. Entonces lo que hicimos pues, fue utilizar un láser de fibra que fuera portátil para llevarlo al laboratorio de biología. Okay. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Alguien más por allá? Raúl. Tengo dos preguntas. La primera es respecto al modelado 3D. ¿Esto es en vivo? Digamos, la recolección de todos los datos que tienes y a la proyección del 3D, ¿es en vivo o es prácticamente recolectas los datos y tienes el modelado? Bueno, aquí los experimentos que hemos estado haciendo, ¿sí? Pues el de la caracterización de la temperatura, pues ha sido pues así prácticamente solución. Estos otros experimentos en células pues han sido en vivo. Hasta ahorita no hemos llegado a experimentos en vivo. Los experimentos en vivo se pretenden hacer ya una vez se tenga la funcionalización de estos nanogels. Sí, in vitro me refiero a que aunque son células vivas, pero están en placas de cultivo celular. Si no, no es que las inyectamos en animalito. Ahora, la parte de la simulación que está haciendo Miguel, pues básicamente es considerando los parámetros físicos que se tienen en la parte experimental. ¿Sí? Entonces, él está considerando, digamos, la potencia láser que está utilizando, el tamaño de las nanopartículas, está considerando también las propiedades ópticas del nanogel. ¿Sí? Entonces, está considerando, digamos, parámetros de condiciones experimentales, pues para podernos un poco acercar más a la realidad. Ok, la segunda pregunta, por ejemplo, para la detonación de la temperatura adecuada, ¿cuáles serían los tiempos estimados? Digamos, estás irradiando, se le va el fármaco, pero eso ¿en qué tiempos son? Sí, esa es buena pregunta también. Sí, resulta que en estos experimentos lo que se hace es que se irradian los nanogeles que tiene el fármaco, y la liberación pues no es instantánea, pues, sino lleva un cierto proceso.
sí, empieza a liberarse hasta que, pues bueno, ya se libera completamente, ¿no? Ahora, en los experimentos estuvimos realmente utilizando tiempos de irradiación de 3, 2 y 1 minuto. ¿Sí? Entonces, una vez se irradia, lo que se hace es que estos sistemas ya irradiados se meten a la lectura para ver la cuestión de la viabilidad. Y eso también sí lleva como 2 o 3 horas aparte de la lectura. ¿Sí? Entonces, el proceso de liberación, de hecho, era algo que nosotros creíamos que era instantáneo, pero realmente no. ¿Sí? O sea, empieza a liberarse conforme va aumentando la temperatura, pero el proceso de liberación pues, lleva un determinado tiempo. Y digamos, una vez que llega directamente al blanco, se libera la energía, ataca directamente a la zona que se quiere destruir. ¿Cuál es el tiempo de decaimiento de la temperatura? Bueno, eso no lo hemos checado todavía, pero pues eso va a tener mucho que ver con el tiempo de disipación de calor del tejido donde esté la célula. Sí, desconozco ahorita cuánto deba de ser, pero sí va a depender entonces del coeficiente térmico de disipación del medio donde esté. Siguiendo el nivel de Fourier. ¿Perdón? Siguiendo la ecuación de Fourier. Sí, se puede estimar también eso. Pero siempre el problema es el foco, la luz de la temperatura. Sí, también. Y digo, también ahorita suena también así como muy medio fácil y eso, pero realmente algo que también se pretende simular es que realmente ya cuando estos sistemas estén dentro del tejido, ¿sí? Y nosotros al iluminar con la irradiación láser, realmente ya dentro del tejido la iluminación cambia. De hecho ya va a tener una forma difusa. Entonces lo que se tiene que hacer es entonces ahora la iluminación, considerando este efecto la iluminación difusa ya dentro del medio. Y ahí pues obviamente la irradiancia va a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, ahorita como está haciendo Miguel, pues es simulando iluminación tal cual, ¿no? Pero después la idea es que simule también ya cuando se tiene iluminación de tipo difuso, que es lo que realmente sucede ya cuando la luz va a incidir dentro de la piel. ¿Sí? Bueno, la última pregunta. ¿Han implementado o han pensado acerca de cómo hacer el tracking? Del nanogel para que llegue directamente al órgano específico a atacar por el blanco. ¿Podrían utilizar lo que es el barrido láser? Esa es también buena pregunta. No habíamos pensado en cómo hacer lo del seguimiento. ¿Sí? Lo que creemos es que se inyecta y pues por la eficiencia de los anticuerpos pues se va a ir directamente a la zona de interés. Ahora, ¿cómo va a ir a través del torrente sanguíneo? Pues ahí sí no sabemos. Una manera de hacerlo pues tendría que ser con cuestiones de fluorescencia, lo cual implicaría entonces de alguna manera pues estos nanogeles también poner esa misma fluorescente pues para ir siguiendo su camino. Ahora, lo que realmente si utilizamos microscopía óptica, realmente pues no vamos a poder definir estos nanogeles por los tamaños que tienen. Vamos a estar limitados por la resolución óptica. Lo que sí veríamos sería la señal de conjunto de todos ellos, pero no de manera individual. Pero eso sería una manera a través de fluorescencia. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna pregunta? Los estudiantes de la maestría. A ver, chicos. A ver, algún cuestionamiento. A ver, pregunta. Voluntariamente fuerzas. Sí, buenos días. Sobre el aspecto de microscopía óptica de luz, estos compuestos fluorescentes ya están probados para el organismo humano o están previamente probados. Sí, de hecho, en la parte de biología hay una gama ya bastante amplia de diferentes tipos de marcadores fluorescentes y sus afinidades. Sí, entonces, por ejemplo, en células vivas, pues ya saben, por ejemplo, que si quieren marcar el núcleo de la célula, pues ya tienen identificados qué tipo de marcadores son los que son afines y se van a pegar bastante bien. ¿Sí? Entonces, sí, depende de la estructura que se desee estudiar, pues es el tipo de marcador fluorescente. Eso es en células, ¿no? En células en vivo. Ahora ya, de manera ya en vivo, pues sí tendría que,
lo que sí tendría que pasar es que el organismo vivo que tú estás utilizando, pues ya de alguna manera haya sido modificado genéticamente para que exprese un determinado marcador en cualquier zona. Entonces, por ejemplo, estos nemátodos, esos ya son modificados genéticamente de tal manera que algunos tienen marcado la parte de la faringe, otros la parte de la neurona, ¿sí? Y pues ya, o sea, digo, de todas maneras posible. Pero digamos, si eso lo quieres hacer en un humano, pues tendrías que modificarlo genéticamente para que exprese un tipo de proteína o inyectársela, lo cual a veces tampoco no es muy recomendable. Sí, de hecho, en la parte de oftalmología hacen algo parecido. Cuando quieren observar parte del ojo, a veces lo que hacen es que ponen así gotas con un tipo de marcador fluorescente, entonces pues iluminan y lo que tienen es la señal de fluorescencia de las clases que pusieron, pero pues a veces no es muy recomendable. Me preocupaba el hecho porque usted planteaba en el segundo tema de utilizarlo en el futuro para células cancerígenas y obviamente para fines terapéuticos humanos. Entonces, esa combinación en el ser humano a corto plazo no tiene una claridad. Y en el próximo tema de pneumoplástico, la duda era, ¿el tratamiento sería por calor propiamente o por la liberación del fármaco dentro de Esa es una buena pregunta. De hecho, la idea es, pues primero, que sea por el efecto del fármaco. ¿Okay? Entonces aquí la idea es que se aumente la temperatura para que la mujer responda y libere el fármaco. Entonces que la muerte celular sea debido al fármaco, que de hecho son estos experimentos que utilizamos. Ahora también puede darse el otro caso, ¿sí? De tal manera que aún ya cuando hayas liberado este tipo de fármacos, si logras aumentar la temperatura por arriba de los 35 o 40 grados, entonces puede haber también muerte celular por hipertermia. Entonces, digamos, es una técnica de doble acción. Por un lado puede ser por el efecto del fármaco, pero también puede ser por la cuestión de hipertermia. Pero hasta ahorita los experimentos que hemos hecho simplemente es por el efecto de la liberación del fármaco. Yo tengo una pregunta también. En la diapositiva 24, esta longitud de onda de emisión cercana a 800 nanómetros, ¿por qué se seleccionó para hacer este efecto de Porque me pregunto de la absorción de fotones, ¿cómo hacen para dirigirlo hacia una liberación en forma de calor y no de una emisión? Sí, en este caso, lo que se tiene es pues, este tipo de absorción. Ahora, dependiendo del tipo de nanopartícula, pues esta resonancia va a cambiar. Entonces, la idea es utilizar luz que esté cerca del máximo de absorción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué utilizamos este tipo de nanopartículas que tienen estos tipos de absorción en el infrarrojo y no, por ejemplo, en el visible? Pues básicamente porque aquí hay una ventaja de utilizar luz en el infrarrojo, que tiene que ver con que el tejido biológico penetra más que la luz, por ejemplo, en el visible. ¿Sí? Y además es menos dañina para cuestiones biológicas. Entonces, esa es una de las razones de las cuales para este tipo de aplicaciones, por lo general se busca trabajar en la luz del infrarrojo, lo que se conoce como la primera ventana biológica. Ahora, este efecto, pues básicamente es meramente un efecto de absorción, no tiene nada que ver con cuestiones de fluorescencia y de emisión. O sea, aquí la idea es que básicamente la nanopartícula sea capaz de absorber la mayor parte de la luz, de la energía de la luz y que la convierta en calor. ¿Sí? Entonces, de hecho, estas nanopartículas tienen algo que le llaman eficiencia térmica. ¿Sí? Entonces, lo que se busca es que esas nanopartículas tengan una eficiencia térmica bastante alta. Porque puede haber nanopartículas que tengan esta absorción, este mismo rango de zona, pero la eficiencia de absorción sea baja. ¿Sí? Y aquí las que presentaron mayor eficiencia de absorción realmente fueron estas memorias. Sí, es un efecto meramente de clase. Pues muchísimas gracias. Okay, bueno, pues, Le damos un aplauso al doctor final.